Muy buenas noches, queridos estudiantes de quinto y sextos del IMBPC. Les saluda Adán Vázquez, su servidor, maestro, profesor y director de desarrollo humano de nuestra querida institución. Un saludo muy especial, un saludo muy especial a todos nuestros estudiantes y también a sus padres de familia, a todos los que también están apoyándoles a ustedes en el proceso de estudiar, de aprender y de educarse en la vida. Así que mucho gusto de estar con ustedes nuevamente. No olvidemos que estamos estudiando el libro de absoluto versus relativo y estamos en las páginas 67 en adelante, justamente hablando acerca de la clasificación de los valores absolutos como personales, sociales y familiares. En esta ocasión estamos aún tratando los temas relacionados a los valores personales, es decir, que tú debes tener, que yo debo tener, que todos debemos de tener en forma individual para poder relacionarnos correctamente a nivel de la familia y a nivel de la sociedad, por supuesto. Entonces, por eso es que le hemos dado a esto un carácter de tipo personal, porque cada uno de nosotros somos responsables ante estos valores como individuos. Entonces, el primer valor que vimos en esta serie es el valor de la pureza. Hablamos acerca de la pureza como el acto de poder conservar la mente pura, los pensamientos, las acciones, las relaciones en lo posible. Luego hablamos sobre la honradez. Es una de las acciones que justamente contradicen este concepto y con la que más se dice si una persona es o no honrada es el latrocinio o el robo. Hablamos mucho al respecto y también la famosa frase del señor Bennett de una persona puede ser lista, agradable, trabajadora, caer bien, resuelta, pero si incurre en alguna mentira o engaño, entonces esa es deshonestidad. Eso no es ser honrado y todas esas cualidades que hemos visto como positivas van a romperse y cualquier otro rasgo positivo que alguien posea no le sirve de nada sin la honradez. Luego pasamos hablando sobre la lealtad, entendiendo la lealtad como ese comportamiento de que la persona no engaña a los demás ni los va a traicionar. Dijimos que es un compromiso con los deberes que son parte de las relaciones, ya sean expresadas o implícitas. Hablamos sobre la perseverancia también, no olviden ese detalle importante. La perseverancia es el valor que describe el esfuerzo de hombres y mujeres que han tenido que alcanzar objetivos basándose justamente en las renuncias, el sacrificio, los esfuerzos y la lucha. También decíamos que en esa ocasión la perseverancia era una característica de los triunfadores, pero que muchas personas lamentablemente le adjudican el éxito a este tipo de personas, a la fortuna, a la herencia, a las capacidades, al intelecto, además menos al esfuerzo. Y es como que si la gente que quisiera alcanzar esto no quiera dar el paso de esforzarse, de luchar, entonces en ese sentido también obviamente no van a ser perseverantes, y esta es una cualidad que era esencial según vimos la semana anterior. Aprendimos dentro de la perseverancia que la vida no solo era cuestión de ganar, que a veces se pierde en la vida, muchas veces se pierde, entonces hay que entenderlo. Es ahí donde interviene la virtud de la perseverancia. Fallamos y fallamos hasta que al fin lo conseguimos. Esto es la perseverancia. ¿De qué hablaremos hoy? Bueno, mis queridos jóvenes, hoy vamos a hablar sobre la mayordomía. ¿Te ha oído esa expresión alguna vez, mayordomía? No se preocupe, se la voy a tratar de definir e ilustrar lo mejor posible. Entonces, este valor tiene que ver, como dice en su libro, y quiero que vayan al libro en la página 70 y vayan subrayando estos conceptos y vayan tratando de relacionarlos con sus propias vidas para que esto les ayude en adelante. Dice que es el valor que tiene que ver con la habilidad de administrarse. Correcto, hablamos de la administración. Entonces, cuando escuchan la palabra mayordomía, estás hablando de quién administra. Entonces, cuando hablamos de un mayordomo, es la persona que administra bienes que no le pertenecen y por tanto tiene que ser responsable ante quien se los ha dejado en la confianza que le ha tenido. Así que el arte de la administración debe aplicarse a todas las esferas de la vida. El dinero es una de ellas, pero no lo es todo. Es que en realidad el concepto de mayordomía
es ampliamente conocido en el concepto dentro de los aspectos de las ciencias de la economía. Esta palabra viene del griego oikos y nomos. Entonces, oikos significa casa y nomos significa ley. Entonces, de ahí es donde se desprende el concepto de un ecónomo o de un economista. Y la ética cristiana establece que, por ejemplo, y un principio dentro de esta mayordomía es reconocer quién es el verdadero dueño de las cosas. Si te das cuenta, ni el dinero ni las posiciones le van quedando a uno para la eternidad. Todo pasa de una mano a otra. Así de sencillo. Alguien que diga poseer mucho dinero, que sea millonario, que tenga propiedades, al final va a morir y va a tener que cederlas a alguien, a alguna institución o a algunas personas. Por eso alguien dijo alguna vez que en realidad no somos dueños de nada, a pesar de que tenemos o que podamos ser dueños de algo en particular. Así que es importante reconocer que dentro de la ética cristiana o de los valores absolutos, en la mayordomía se habla en primer lugar de reconocer que Dios, nuestro creador, el gran Elohim en hebreo, que significa quien ha creado las cosas y las ha hecho de forma, también usando una expresión hebrea, ex nihilo, significa crear de la nada, y simplemente con la palabra de su poder haber creado todas las cosas. Entonces Él tiene derecho de creación. Dentro del aspecto de la teología se conoce como derecho de la creación sobre cada criatura que hay en el universo. Él es Dios y es creador de todo. Entonces, cuando pensamos que la vida es nuestra vida, que las cosas que tenemos son nuestras cosas, que los hijos que tenemos, algún día van a tener ustedes hijos, y en este caso lo digo yo, o de parte de sus papás, nuestros hijos en realidad son hijos de quien los dio, que es Dios. En ese sentido, vamos a reconocer con sencillez que simplemente somos administradores de estos bienes que tenemos, y la vida es parte de eso. La vida es parte de esta herencia que tenemos de parte de Dios, pero que no es nuestra, sino que vamos a administrarla de la mejor manera posible. Entonces, entendiendo el concepto de mayordomía como el concepto que se relaciona con economistas o con administradores, podemos entender entonces, y desde la perspectiva de la ética cristiana o absolutista, que Dios es el dueño de todas las cosas que no nos pertenecen. Por tanto, es interesante este principio y este valor, porque no nos aferramos a las cosas de este mundo o a las cosas materiales, al dinero, a las posesiones materiales, a lo que aparentemente te puede dar en algún momento felicidad. Esto es relativo, porque mucha gente que tiene finalmente tampoco es feliz. Entonces la felicidad y la vida no consiste en los bienes que se posee, como fue la máxima que Jesucristo dijo. Alguna vez le hemos mencionado ya acá. Entonces es importante reconocer que tú y yo somos mayordomos. ¿Pero mayordomos de qué? ¿Administradores de qué? Bueno, somos administradores de la vida, somos administradores de nuestro cuerpo, lo que comemos, cómo lo ejercitamos, cómo lo cuidamos, cómo lo aseamos. Todo esto es parte de una economía, de una mayordomía, de la capacidad de administrarnos a nosotros mismos. Algunos de ustedes pueden pensar que el cuerpo es justamente de ustedes y pueden hacer lo que quieran con el mismo. Y es interesante esa expresión de hacer lo que uno quiera con el cuerpo, porque en realidad es un cuerpo que Dios nos ha dado, el Creador nos lo ha dado, y que podemos administrarlo de la mejor manera posible. Si no lo estás haciendo, pues te invito a que procures en adelante también incorporar dentro de los valores y dentro de los principios clave en la vida es cuidar el cuerpo, porque al fin y al cabo el cuerpo se desgasta. ¿Sí? La energía que tienes en este momento no siempre la vas a tener, te lo garantizo. Yo recuerdo que ya llegando entre los 30 y 40 años de edad, jugando fútbol una vez con mi hijo, él me hizo un pase de esos geniales para que yo pudiera correr tras el balón e ir hacia la portería y ¡pum!, hacer el gol, así de sencillo. Me fui corriendo y ¡pum!, de repente caí de una forma estrepitosa, y llegó mi hijo a atenderme, y cuando él me atendió ahí tirado y adolorido, le pregunté, pues, ¿y quién me golpeó?, le dije yo. Entonces me dijo, papá, te caíste solo.
te caíste solo. Wow, eso fue uno de los, vamos a decir, trancazos que uno va teniendo en su vida, porque sabes que uno envejece, pero en el ánimo es diferente. Uno se cree todavía bastante joven y cree que uno va a ser que para uno es posible hacer las cosas que cuando joven las hacía. Si eso me hubiese tocado unos 20 años, te aseguro que no solo hago el gol, sino que entro con todo y portería a hacer ese gol. Así como lo escuchas, era muy hábil yo para jugar fútbol. Pero bueno, entonces el tiempo se acaba y por eso es que el cuerpo también va desgastándose. Y ahora mismo estoy sufriendo consecuencias de haber jugado mucho fútbol y mis rodillas ya me están ocasionando más de algún problema. De esa misma manera, si tú, por ejemplo, le introduces alcohol al cuerpo, le introduces cualquier otro tipo de cosas nocivas, y no solo drogas, pero también alimentos nocivos, al final el cuerpo te va a pasar factura. Toma en cuenta eso, muy en cuenta eso, para que tú empieces a tener hábitos que puedan ayudarte a desarrollarte y a desenvolverte mejor en la vida. La salud en realidad del cuerpo es vital, no digamos la salud del alma, del espíritu, por supuesto que es importante, pero si nosotros no nos cuidamos también el cuerpo, al final todo lo que querramos hacer no vamos a poder lograr. Entonces la mayordomía implica el cuerpo, adminístrate de la mejor manera posible. No estoy juzgándote, en verdad no te juzgo si estás teniendo cualquier otro tipo de vicios que atentan contra tu cuerpo. Yo puedo decir también que las personas sanas pueden estar atentando también contra su propio cuerpo, como te digo. Por eso es importante que uno no esté desvelándose, por ejemplo, ese tipo de cosas. Cuida tus ojos, muy importante. Cuida en general tu salud, porque la vas a necesitar más temprano que tarde. Bueno, ¿y qué tal si hablamos un poco sobre la administración del tiempo? ¿Te parece? Bueno, el tiempo es clave que lo podamos nosotros administrar. ¿En qué sentido? Porque cuando hacemos la gestión del tiempo, como usando términos administrativos, yo estudié administración de empresas, por eso te digo, pero la gestión del tiempo es clave, no te olvides de esto. Por ejemplo, hacer una agenda. ¿Usas agenda? Sí o no. Tienes una libreta de notas, una agenda propiamente, o en tus famosos teléfonos inteligentes puedes tener tu propia agenda con tu calendario de Google o lo que sea. Entonces tú puedes ir allí y hacer una planeación de lo que piensas hacer en la semana. Aunque sean cosas sencillas, no relevantes o importantes, pero por ejemplo, tal tiempo es para estudio, tal otro es para las tareas, tal otro tal vez es para la investigación, aparte de las tareas. Poder agendar para jugar, para atender llamadas o navegar, etcétera, etcétera. Nosotros hoy en día tenemos datos de uso de los celulares de una forma alarmante. Muchachos a tu edad podrían estar entre 8 a 12 horas diarias conectados al teléfono sin mayor provecho al respecto. Cuando se usa adecuadamente, pues sí, debe usarse. Y pues a quien no le gusta estar en contacto, yo lo sé. Pero administrarse, ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Tener agendadas las cosas en un calendario, usar un calendario. ¿Usas un calendario? Bueno, debes usarlo, por favor. Debes establecerte objetivos claros y muy realistas acerca de lo que pretendes y quieres hacer para administrarte mejor en el tiempo. Haz un listado y establece un cronograma, que significa, crono significa tiempo y grama, que tiene que ver con la forma en que se pueda uno ilustrar el tiempo. Entonces se llama cronograma, un paquete, un calendario te puede servir para eso, obviamente, o un cuadro en el que tú vas estableciendo cuáles son tus actividades, y de esto se desprende la priorización. ¿Qué es más importante que qué para empezar a elaborarlo y hacerlo? Un consejo es no pospongas las cosas, porque si aunque tengas un calendario, estás bien programado y todo eso, y cada vez pones que las cosas que vas a hacer las vas dejando por último, o sea, no le das la importancia, ni la prioridad, ni la urgencia que se necesita, entonces vas a tener problemas por más que tengas ilustrado en tu cuaderno qué quieres hacer. Entonces no pospongas las cosas. Esto se llama también
procrastinación. No procrastines, dicen, es que usted es uno sabiendo que tiene que hacer cosas, pero en eso las deja tiradas, y hasta que finalmente apurado las hace uno y bajo una gran presión. Esto hasta puede tener consecuencias en tu salud. Agrupa tus tareas que sean afines o similares. También evita distracciones e interrupciones. Si estás en tu tiempo de actividad planificada, no debe haber interrupciones y tú mismo no debes permitirlas. Entonces también aparta un buen tiempo para poder descansar. Desconéctate también de las redes sociales, porque estas también absorben y quitan, ya como he dicho, muchísimo tiempo. Entonces, la mayordomía es en verdad importante, es clave en este proceso en el que nosotros nos podemos encontrar. ¿Y qué tal hablar sobre el dinero? Bueno, te voy a hacer mención de un señor llamado Warren Buffett. Es uno de los más grandes inversionistas y millonarios en Estados Unidos, y él recomienda 5 cosas para poder uno realmente administrarse en relación al dinero y a el recurso financiero. Primero, en cuanto a los ingresos, lo que te dice es nunca dependas de un solo ingreso. Si algún día ya vas a empezar a trabajar, no dependas solo de ese salario que vas a tener. En lo posible tienes que buscar invertir para crear algunas otras fuentes que puedan estarte ayudando. Número 2, en relación a los gastos. Si compras cosas que no necesitas, entonces pronto tendrás que vender aquellas que sí necesitas. Interesante el concepto, porque uno es dado a gastar. ¿En qué voy a gastar? Es la pregunta. Entonces es parte de la administración del dinero. ¿Qué tal el ahorro? No ahorres, dice este señor Buffett, no ahorres lo que te sobre después de gastar. Gástate lo que te queda luego de ahorrar. Mira lo que interesante el detalle. No ahorres lo que te sobre después de gastar. Gástate lo que te queda luego de ahorrar. El ahorro es clave, apréndelo desde ya. Esto te va a ayudar muchísimo. Tú me puedes decir, profe, pero ahorita mismo yo pues ni gano, ni tengo dinero, ¿qué me importa esto? No, hombre, se trata de adquirir conceptos, ideas para poder ser más exitosos en la vida. No te preocupes porque ahora no tengas plata. Un día la tendrás y tendrás que administrarte. ¿De dónde vas a poder tener la capacidad de administrarte si no sabes nada, no tienes ni idea ni nociones? Por eso es que la gente, tú la miras gastando todo el dinero que gana. Si uno realmente gasta todo el dinero que uno tiene o que adquiere, al final nunca va a tener cuando realmente necesite algunas cosas. Se aconseja que uno tome riesgos. Nunca veas que tan profundo es el río con ambos pies. Interesante el detalle de este señor Warren Buffett. Eso es tomar riesgos. Importante a nivel financiero. Tal vez es una cosa que vayamos a posponer en tu caso, pero es algo que debemos de tomar en cuenta. Y también las expectativas. Es decir, cuando hablamos de las expectativas, entonces estamos hablando de como la honestidad es un regalo muy costoso. Debes entender que no debe esperarse de gente barata. Es algo parecido a lo que hablamos sobre la lealtad. Estos conceptos se van repitiendo. Pero nota que entonces, si yo puedo, y tú y yo entendemos que todo lo que somos y tenemos depende de Dios, entonces vamos a tratar de ser los mejores administradores de las cosas que no son nuestras, que no poseemos, porque un día nos también daremos cuenta de estas cosas. Así que es como que si tu papá te da un dinero y te dice, bueno, invierte, aquí invertí, y tú trabajas y tú desarrollas el proyecto. En algún momento vendrá tu papá, después de 1 año, 2 años o lo que sea, o depende de él si estará cada mes delante de ti para ver cómo va el negocio del dinero que ha invertido, pero vas a tener que dar cuenta. Y eso es justamente lo que hace un mayordomo, dar cuenta, rendir cuenta de aquello que no posee, no es propio, pero que lo administra incluso como propio. Entonces no te olvides de este concepto, de esta maravillosa cualidad o valor denominado la mayordomía. Yo espero que, como dice en el libro, el término es importante, no solo la definición, sino la práctica del mismo. Entonces podemos decir que este valor es compatible con la austeridad, definida por el señor Yarse en este libro que estamos compartiendo, donde dice que la austeridad es la sobriedad en el modo de trabajar y de vivir. Hay que ser sobrios. ¿Qué significa no con lujos? Que implica el uso moderado
de lo que se tiene y de lo que se disfruta. En este momento, por ejemplo, hay gente que, aunque haya ganado muchísimo dinero, puede que en un momento determinado ya no tenga trabajo en este momento por la crisis que vivimos. Si no hemos ahorrado, si no tenemos una especie de colchón, por ejemplo, nos vamos a ver en situaciones verdaderamente críticas y lamentables. Algunos consejos para alcanzar este valor son: primero, como te dije, reconozcamos que lo que poseemos nos lo ha dado Dios, y de esta manera no le daremos cabida al orgullo, a la vanidad, a los lujos exorbitantes y todo eso. Tú tienes un papá que tiene dinero y te da para tus cosas, pues agradécele a Dios, pero administrate. Tu mismo papá te va a agradecer, o tu mamá, de cómo eres cuidadoso con el dinero, que no lo andas gastando y tirando por todos lados. Bueno, ahora ni siquiera podemos salir, así que de alguna forma dirá alguien, no hay manera de gastar, pero sí hay manera, porque uno lo hace a través de las redes sociales. Entonces, cuidado con, recordemos entonces que los bienes no son eternos, que todo se acaba y por tanto no debemos aferrarnos a ellos. Si administramos bien el tiempo, si administramos bien el cuerpo, el tiempo, el dinero, y entonces vamos a cosechar mayores logros en esta área. Espero que te haya servido el concepto de ser mayordomo y empieza desde ya, aún con lo poco que puedas estar adquiriendo. Por lo demás, deseo muchas bendiciones para tu vida de parte del Dios Altísimo, que todo lo ve, que es justo y que el derecho, la misericordia y la verdad son el fundamento de su trono. Confía en Él, confiemos todos en Él, hagamos uso de la oración para poder fortalecernos en estos momentos complicados. Que estés bien. Hasta la próxima.